Ok, desde el capítulo 3, que ya estamos viendo la caída del hombre y la redención del hombre, entonces hasta el capítulo 6, capítulo 7, que es donde sucede el asunto, ¿no? Lo que comenzó a pasar, y con respecto al diluvio. Entonces la esperanza del hombre comenzó a trascender de generación en generación. Sin embargo, ya se estaba viviendo dentro de una crisis porque había la preocupación de la muerte. La muerte vino a ser un problema para el pensamiento humano que no fue diseñado para morir de la forma como nosotros morimos en la actualidad, pero surge ese problema. Y fíjense que una vez que cuando Eva tiene un hijo, le pone por el nombre Set, que dice en lugar del que me mató Caín. Ya estamos hablando de, y hemos pasado la muerte de Abel. Set significa sustituto. Y de alguna manera ya estamos viendo a grandes rasgos lo que es la ley del levirato, donde un hijo tenía que levantarse para darle descendencia al otro. Y esto es más o menos lo que está pasando con Set. No lo tome puntualmente ni literalmente, ¿no? Sino que es una idea más o menos de lo que está pasando. Ahora Set, que significa sustituto, tiene un hijo y su hijo se llama Enos. La palabra Enos significa mortal. Fíjese que ya comienza, ¿no? Y dice la Biblia, y los hombres comenzaron a invocar a Dios. Otras versiones dicen, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Eso es importante. Los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia no relata puntualmente un acontecimiento como ese hasta los tiempos de Sem, de los tiempos de Noé, y como para no adelantarnos mucho a ese punto, Sem viene siendo el primero, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Posiblemente existieron otros, ¿no? Pero estoy hablando de lo que la Biblia registra, que Sem dice que la Biblia habla del Dios de Sem y que Dios habitaría en las tiendas de Sem. Ese es un asunto un poco que habría que estudiarlo más a mayor profundidad y necesitamos mayor tiempo como para explicarlo. Entonces tenemos acá esos acontecimientos que suceden desde la caída del hombre. Nace Set, a Set le nace un hijo llamado Enos, pero allá hay el temor de la muerte, ya hay el temor de que el hombre va a morir. Ya se tiene la experiencia de que un hombre murió, por lo menos uno, Abel, y aunque Set no lo sabía, seguramente se habló de esto, porque este fue un acontecimiento muy grande. Cuando la primera muerte en el mundo tuvo que ser un acontecimiento muy grande, y no solamente grande, sino dantesco también. Ahora Set pone a su hijo Enos y surge como que una presión en el pensamiento humano, sabiendo que el hombre va a morir. Entonces ya comienza eso que se conoce a veces, o se le dice como una crisis existencialista. Se comienza, eso es una crisis verdaderamente, es un problema. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el hombre siguió pecando, siguió aumentando su pecado. Y en medio de todas esas cosas, Dios va levantando a hombres. Luego levantó a Enoc, séptimo desde Adán, según Santiago, que comienza a hablar de la venida del Señor Jesucristo, porque es la promesa, esa es la promesa que se le da a Adán. El hijo de la mujer vendrá. Y dice Santiago que nos profetizó acerca de esto, dice, viendo la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Eso es un punto importante. Ya Enos era profeta y estaba viendo esa realidad. Abel también era profeta, dice la Biblia, y ahí comienza ese planteamiento de la profecía, porque la profecía surge precisamente en ese momento cuando Dios habla y dice, la mujer dará a luz un hijo, el cual matará a la serpiente. Ahí surge la profecía, surge la fe y surge la esperanza. Esos tres elementos importantes surgen en esa promesa. Sin embargo, el hombre siguió pecando, Dios fue levantando hombres en el camino, en esa descendencia de Adán. Se levanta Enoc, séptimo desde Adán, descendiente de Set, y habla acerca de todas estas cosas. Pero fíjense que ya a la 10ª generación nace Noé. Y cuando él nace, su padre dice, lo voy a poner Noé, porque él nos va a liberar de la maldición que trajo Dios
sobre la tierra. Hay la esperanza todavía de la liberación de esa maldición. El hombre vivía en esa esperanza. El hombre sabía, el hombre de aquel tiempo tenía la certeza de que Dios iba a cumplir con la palabra que había dicho a Adán y a Eva que habían prometido. Sin embargo, aumentó tanto el pecado que Dios dijo, por amor a los hombres, por amor a la continuidad de la vida en la tierra, yo voy a destruir a la humanidad, pero voy a dejarme a Noé. Ese mismo que Lamec había dicho que iba a ser el que aliviaría el mundo de la tierra, de la maldición que Dios le había proclamado sobre el mundo. Ese mismo Noé es el hombre que Dios llamó por su justicia. Dios lo llama y preserva la vida de la humanidad. Entonces aquí estamos viendo que Dios termina una crisis con un cataclismo. La crisis del pecado, Dios la termina con un cataclismo. Se exterminó la raza humana, solo quedan los descendientes de Noé y sucede algo, ¿no? Que dice la Biblia que Noé se embriagó y estaba desnudo en su tienda. Su hijo Cam se burló de él, de esa situación, se lo contó a sus dos hijos, Sem y Jafet, y ellos vinieron cubiertos, caminaron de espaldas para cubrir a su padre, para no verlo en la condición deplorable que estaba en ese contexto histórico de la humanidad. Eso era un problema grave. Es la primera vez que vemos que hay una embriaguez. Eso tiene un significado allí, en ese contexto histórico en el cual se está viviendo. De modo pues que una vez que suceden estas cosas y Noé vuelve en sí, él profiere una palabra de maldición para Cam y para su descendencia. Profiere una palabra de bendición para Jafet y su descendencia, y profiere una palabra de bendición para Sem y su descendencia. Entonces, él habla de la bendición de Sem, del Dios de Sem, y que habite Dios en las tiendas de Sem. Ahí dice, pareciera que dijera que Jafet habitara en las tiendas de Sem, pero a Jafet más bien se le había dicho que él tenía que salir y conquistar otros pueblos, ¿no? Eso pudiéramos explicarlo en otra ocasión. El punto es que hay una promesa, y si usted no la quiere tomar como que fuera una promesa en las tiendas de Sem, bueno, entonces tómela como en Noé. Lo que pasa es que ya Dios se está perfilando hacia individuos la bendición, y fíjese que esa bendición y aunque estaba en Noé, no la perfiló hacia Cam, ni la perfiló hacia Jafet, sino que la condujo hacia Sem. Y es precisamente donde estamos viendo que termina la humanidad, termina con un cataclismo, pero no todos fueron destruidos. Volvió a sobreabundar la gracia. Y este es un punto que no puede ser pasado por alto. Dios le ofreció la salvación a todas esas personas que estaban allí, porque la gracia nunca, jamás la gracia ha sido limitada. Esto es un pensamiento calvinista, pero está errado. Calvino estaba errado, y los que piensan como él están errados, lamentablemente, y no quiero ofender, de verdad, no es mi intención, pero estoy solamente haciendo una traza de cómo la gracia de Dios se ha ido manifestando desde Edén hacia adelante, y siempre cuando ha abundado el pecado, la gracia ha sobreabundado. De manera pues que surge este problema de crisis en el mundo. Dios soluciona el problema con un cataclismo, pero no deja las cosas hasta ahí. Vamos a entender que el cataclismo es el juicio. La palabra crisis significa juicio, precisamente eso, ¿no? O se puede tomar por lo menos como